Yo quisiera inmediatamente invitarles a que vayan conmigo a Lucas capítulo 8. Vamos a estar viendo dos historias que Lucas relata que están interconectadas y relacionadas la una con la otra. Pero antes de nosotros comenzar a predicar, vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Dice así Lucas 8, solo vamos a leer los versículos del 40 al 44. Dice, cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, les rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Padre, para estudiar las profundidades de tu palabra, requerimos el ministerio de tu Espíritu. Yo como predicador necesito tu gracia. Me declaro delante de tu pueblo como incapaz, pero sabiendo que la competencia, la fortaleza, el poder, la unción, la gracia viene de arriba. Ahora, Señor, yo te ruego que me visites a mí, que me llenes, que me uses a pesar de mí, pero que también tú hagas descender sobre toda esta congregación el poder y la gracia de tu Espíritu, para que todos podamos ver a Jesucristo como exaltado, como un poderoso Salvador, un poderoso sanador que sale a nuestro encuentro, como salió al encuentro de Jairo y de esta mujer con el flujo de sangre. Yo te lo ruego y yo te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En los premios Grammy del año 2020, la famosa cantante de música pop conocida como Demi Lovato debutó su famosa canción conocida como Anyone, que traducida es Alguien. Canción cuya letra fue inspirada por una profunda experiencia personal con relación a sus luchas con adicciones a sustancias y con sentimientos de depresión y soledad, describiéndola ella misma como un grito, un clamor por ayuda. No buscando promover el repertorio musical de esta artista, ni tampoco sugiriendo que esa canción sea una enseñanza positiva de cómo lidiar con momentos de extrema angustia emocional y mental. Yo quiero compartirles la letra de esa canción como una ilustración de cómo todos nosotros experimentamos momentos de mucho dolor, momentos de mucha presión emocional y mental, al punto que sentimos en lo más profundo de nuestros corazones que estamos siendo empujados al borde de la desesperación. Y esta es la primera estrofa. Intenté hablar con mi piano, intenté hablar con mi guitarra, hablé con mi imaginación, me refugié en el alcohol, lo intenté y lo intenté una vez más, conté mis secretos hasta que me dolió la voz. Cansada me siento de conversaciones vacías porque ya nadie me escuchaba. 100 millones de historias, 100 millones de canciones, me siento estúpida cuando canto. Nadie me escucha, nadie escucha. Hablo con otras estrellas fugaces, pero siempre se equivocan. Me siento estúpida cuando oro. Entonces, ¿por qué oro si nadie escucha? Y este es el coro. Alguien, por favor,
Envíame a alguien. Señor, ¿hay alguien? Necesito a alguien. Oh, alguien, por favor, envíame a alguien. Señor, ¿hay alguien? Necesito a alguien. Y es cierto que si oyes la canción notarás cómo está cargada de emociones, cómo esa canción refleja la vulnerabilidad de Demi Lovato sobre sus luchas. Ella escribió y grabó estas letras 4 días antes de volver a caer en una segunda sobredosis que casi termina con su vida. En el año 2021, Demi confesó que comenzó a consumir opiáceos a la edad de 13 años y que antes de eso ya consumía alcohol. También compartió que probó la cocaína a los 17 años y que por eso a los 18 terminó en una clínica de rehabilitación. Lovato recibió tratamiento y después de durar 6 años de sobriedad, en julio del 2018 recayó en otras drogas como la metanfetamina y la heroína, y en el borde de su desesperación, sin todavía recuperarse, escribió la letra de esta canción días antes de esa segunda sobredosis casi mortal. Esa segunda sobredosis le provocó 3 derrames cerebrales y un infarto, quedando hospitalizada durante 2 semanas. Sufrió múltiples complicaciones, incluyendo un daño cerebral que le ha causado persistentes problemas con su visión, al punto que ya no puede conducir. Y junto al abuso de estas sustancias, ella confesó otras luchas de trastornos alimenticios, de agresiones sexuales y autolesiones. Esa canción y la misma vida de Demi Lovato nos enseñan que por vivir en un mundo caído y por causa de nuestros pecados, todos nosotros sufrimos experiencias que nos llevan al borde de la desesperación, que nos empujan a buscar la salida, a buscar alguna solución a nuestra desesperación en el lugar equivocado. Mirando hacia atrás, Demi Lovato admitió que ni siquiera durante la grabación de la canción alguien se atrevió a decirle: vamos a ayudar a esta chica. Y no sé si lo notaron, pero en las mismas letras de la canción, Lovato mencionó a Dios, casi como si estuviera clamando a Él: alguien, por favor, envíame a alguien. Señor, hay alguien. Necesito a alguien. Alguien, por favor, envíame a alguien, Señor. Demi Lovato creció, como muchos de nosotros, criada por abuelos cristianos. Pero a muy temprana edad, igual que muchos, ella escogió el camino de hacer de la música su Dios. Buscando fama y dinero a toda costa, y junto con todo el paquete de su éxito, vino el combo de los excesos morales y el libertinaje de los placeres desordenados. Tristemente, aún después de su canción, Demi volvió a refugiarse en las drogas. Y aún después de su segunda sobredosis, cuando ella se recuperó por esos años, quizás como un reflejo de su canción, ella comenzó a buscar a Dios. Ella se bautizó en el mismo río Jordán en un viaje que hizo a la Tierra Santa. E incluso comenzó a asistir a la misma iglesia en Beverly Hills que asiste Justin Bieber. Sin embargo, si tú analizas su vida desde esa fecha hasta hoy, sus creencias, su estilo de vida y su música revelan que aún después de esos terribles bordes de desesperación, ella lamentablemente no se ha tornado completamente a Dios de corazón. Ciudad de Gracia, de una manera u otra, todos hemos vivido distintos momentos de desesperación. Y al considerar esa canción y al considerar la vida de Demi Lovato, la pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿qué hacemos nosotros
cuando estamos al borde de la desesperación? ¿Cómo reaccionamos? ¿Hacia dónde nos tornamos? ¿En qué nos refugiamos? ¿A quién acudimos? Por esto, a la luz de Lucas 8, 40 al 56, yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Al borde de la desesperación. Al borde de la desesperación. Y cuando reflexionamos en este pasaje y tratamos de comprender esa verdad que el Espíritu Santo quiere que nosotros abracemos y apliquemos a nuestras vidas, podemos resumir esa verdad central de esta manera. Cuando Dios orquesta situaciones difíciles que nos empujan al borde de la desesperación, tú y yo debemos acercarnos en fe a Cristo, tocando el borde de su manto para experimentar su poder sanador y salvador. Dicho más brevemente, cuando estás al borde de la desesperación, tú debes tocar con fe el borde del manto de Dios. El Espíritu Santo, a través de Lucas, ha estado registrando varios milagros realizados por Jesús, que ciertamente, como hemos estado enseñando y predicando, tenían el propósito de autenticar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y confirmar que Él es el cumplimiento de la profecía de un Mesías que sería enviado para redimir y salvar al mundo de sus pecados. Y aunque cada milagro añade peso al testimonio contundente de Jesús como Dios y como Mesías, las historias detrás de los milagros revelan nuevos elementos de nuestra interacción con Dios en un mundo caído, enseñándonos esto: cómo tú y yo debemos reaccionar y a quién debemos dirigirnos en medio del dolor y del sufrimiento. La historia de Jairo y la historia de la mujer con el flujo de sangre están entretejidas en un mismo día, conectadas la una con la otra en un espacio de minutos, porque de camino a la casa de Jairo, la mujer del flujo de sangre se encontró con Jesús. Y creo que Jesús hizo algo hermoso en esta historia que luego Lucas, como editor y escritor, aprovechó. Lucas hizo un arreglo poético que me llamó a mí muchísimo la atención mientras meditaba en la historia, ya que menciona que la hija de Jairo estaba al borde de la muerte y que la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús. Y en una sola frase, del borde de la desesperación al borde de su poderosa gracia. Este pasaje nos enseña varias razones del por qué Dios orquesta situaciones difíciles que nos empujan al borde de la desesperación. Y la primera razón es esta: Dios te empuja al borde de la desesperación humana para manifestar su gloria y su obra en tu vida. Dice el versículo 41, entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su mano. El versículo 40 dice que cuando Jesús volvió a las ciudades del otro lado del mar de Galilea, creo que ustedes pueden observar un mapa, la multitud lo recibió con gozo y todos lo estaban esperando. Y es muy probable que por causa de sus enseñanzas y por los milagros realizados, había una algarabía,
Había una fascinación por volver a escuchar a Jesús, por ver nuevamente ese poder asombroso, ese poder sobrenatural que cautivaba a la gente. Y de su último milagro, liberando al hombre poseído por una legión de demonios en la región de Gadara, Cristo regresó de nuevo a la ciudad de Capernaum, que era la base de su ministerio. Rechazado por la gente de Gadara, que tuvieron temor y espanto, Cristo es recibido ahora con gozo en Capernaum. Una ola de popularidad crecía alrededor de la persona de Jesús, pero Jesús no se fiaba de esa popularidad que atraía a mucha gente con entusiasmo, atraía multitudes, porque solo era un temporal avivamiento religioso. Y como todos los evangelistas, Lucas estaba buscando demostrar de forma contundente que Cristo es Dios, que Él es el Mesías. En este capítulo ya Cristo mostró que Él es Señor sobre la naturaleza. Cuando Él calmó la tormenta, que Él es Señor sobre los demonios, liberando al hombre poseído, y ahora está por demostrar nuevamente que Él es Señor sobre la enfermedad y que Él es Señor sobre la muerte. Y esta completa manifestación de Jesucristo es un cuadro perfecto de la gloria de Dios. La gloria de Dios nos habla de su existencia, de su persona, de sus atributos, de su trascendencia estando por encima de todo y de su inmanencia estando cercano a nosotros, y por supuesto nos habla de su soberanía, de que Él está misteriosa e intencionalmente detrás de todos los acontecimientos de la historia, y en particular detrás de la vida de cada individuo, incluso de la tuya. La gloria de Dios revelada en Cristo nos muestra y nos confirma que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que Él es el creador, el sustentador y el gobernador de todo el universo, y que por amor a pecadores Jesús aceptó la misión del Dios Trino, enviándolo al mundo para convertirse en nuestro Salvador. Y Pablo, describiendo la gloria y la obra de Dios a los atenienses, dijo en Hechos 17, 24 al 28, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios nos creó, Él prefijó el orden de nuestros tiempos, Él nos estableció los límites de nuestra habitación aquí en la tierra, para que al final lo busquemos a Él, lo encontremos a Él. Hermanos y amigos, Dios está manifestando continuamente su gloria y su obra en la creación, a través de la historia y de una forma particular en nuestras vidas, a través de la gran variedad de experiencias humanas, pero en especial Dios se manifiesta en tu vida y en la mía a través del dolor y del sufrimiento. Es cierto, deberíamos ver a Dios en la alegría, viviendo en un mundo tan maravilloso, creado y sustentado por Él, que nos llena de gozo en cada experiencia, en el nacer, en el crecer, en el comer, en el beber, en el descansar, en el trabajar, en el conocer, en el experimentar, en el placer, en el poseer. Todo lo creó Dios. Y todo lo hizo hermoso, lo hizo deleitoso, pero no para que esas experiencias
se vuelvan un fin en sí mismas, sino para que viéramos a Dios, para que conociéramos a Dios a través de ellas y reconozcamos que Él es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero la verdad es que en la alegría y en su abundante provisión, como pecadores, lamentablemente fallamos en ver a Dios. Nos olvidamos de Él. No le conocemos ni le damos las gracias. Es por esto. Además de que el pecado ha afectado cada parte de este universo, convirtiéndolo en un mundo caído, Dios ha escogido manifestar su gloria y su obra en nuestras vidas a través del dolor y del sufrimiento. Porque quién sabe si quizás destruyendo nuestros ídolos en la prosperidad y en la alegría que nosotros mismos hemos fabricado, reemplazando a Dios en nuestros corazones, quizás en el dolor, quizás en el sufrimiento, finalmente nosotros nos volvamos a Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo Cristo, cuando se enteró de la enfermedad de Lázaro, intencionalmente tomó la decisión de no ir a sanarlo inmediatamente? Dice la Biblia en Juan 11, 3 y 4: enviaron pues las hermanas de Lázaro para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo reconoció que ese momento particular de la vida de Lázaro fue preparado por Dios desde antes para manifestar su gloria en la enfermedad, para manifestar su gloria en la muerte. ¿Recuerdan también lo que dijo Jesús cuando se acercó a ese hombre ciego? A ese hombre ciego de nacimiento. Dice Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos y amigos, Cristo reconoció que esa condición de nacimiento, de ser ciego de nacimiento, fue preparada desde antes para que en ese momento de su vida particular, a esa edad, se manifestara la obra de Dios a través de su enfermedad y adversidad. Y yo le he contado esa historia. Eso pasó también en mi vida. Cuando a los 6 meses de edad, sorpresivamente me diagnosticaron una bacteria mortal y fulminante, y Dios la utilizó en su plan para manifestar su gloria en mi madre, para manifestar su obra en la vida de ella, acercándola a Dios, para luego sanarme a mí también de una forma milagrosa. Charles Stanley dijo: la adversidad no es simplemente una herramienta, es la herramienta más eficaz de Dios para el avance de nuestra vida espiritual. Las circunstancias y los eventos que percibimos como reveses son a menudo los que nos impulsan a los periodos de más intenso crecimiento. Una vez que empezamos a comprender esto y a aceptarlo como una realidad espiritual, la adversidad se vuelve más llevadera. Y yo le añadiría que no solo se vuelve más llevadera, sino que se vuelve, aunque sea difícil decirlo, se vuelve espiritualmente placentera. Por el mismo gozo con el que Cristo sufrió la cruz, por el gozo del resultado de conocer más profundamente a Dios. Creo que a eso era que se refería Pablo cuando en Filipenses 3:10 dijo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendió
lo que Charles Stanley expresó, y abrazó la adversidad como la herramienta más eficaz de Dios para conocerlo más, para intimar más con Él, para llegar a ser más semejante a Jesucristo a través del dolor. Y creo que a eso también se refirió Job, cuando después de la terrible humillación que pasó, su dolor no pudo superar el placer y el privilegio de conocer más íntimamente y profundamente a Dios. Por eso fue que él dijo en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso Salomón dijo en Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, mis hermanos y amigos, Dios diseñó tanto el bienestar como la adversidad para que el hombre reconozca a Dios, para que el hombre le dé las gracias a Dios, para que el hombre se torne hacia Dios. Así que, ciudad de gracia, Dios es quien orquesta tanto los tiempos de bienestar como los tiempos de adversidad. Esos bordes de desesperación en tu vida no ocurren por mera casualidad. Tienes que creer, tienes que aceptar que existe un propósito detrás de cada momento en tu vida, y que precisamente esos momentos de desesperación Dios los ha orquestado desde antes de los tiempos como un eslabón crucial para que tú te acerques a Él, para que busques de Él, para que conozcas su persona y su gloria y su obra se manifiesten en tu vida. Dios orquestó que la hija de Jairo, su única hija, sufriera de una grave enfermedad, empujándola al borde de la muerte para que Jairo, su esposa y la misma niña conocieran a Cristo como Dios y Salvador. Dios orquestó que la mujer del flujo de sangre sufriera por 12 años de una hemorragia incurable, humanamente hablando, empujándola también al borde de la desesperación para que finalmente ella se acercara a Cristo y lo conociera como su Dios y sanador. Así que, mi hermano y amigo, no ignores la gloria y la obra de Dios en tu vida. Quizás Dios te envió esa enfermedad o esa prolongada infertilidad, o permitió ese terrible accidente, o esa pérdida de tu embarazo, o ese quebrantamiento de tu matrimonio, o esa necesidad de un trabajo para que le conozcas más profundamente. Así que abre tus ojos, acércate a Dios en tu dolor y abraza la gloria de Dios, abraza la obra de Dios en tu vida. Por esa es la primera razón del por qué Dios orquesta situaciones difíciles que nos empujan al borde de la desesperación, y es primero para manifestar la gloria y la obra de Dios en tu vida. La segunda razón es esta: para revelar la fragilidad de tu condición caída. Dios te empuja al borde de la desesperación para revelar la fragilidad de tu condición caída. Mira conmigo de nuevo el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Versículo 43, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Miren, si hubo poesía en Lucas al expresar que la hija de Jairo estaba al borde de la muerte y que la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, también hubo poesía en Dios el Padre cuando soberanamente orquestó en su plan que una enfermedad terminal visitara a esa niña a los 12 años y entretejió en su propósito prolongar por 12 años el sufrimiento de esta mujer con flujo de sangre. Así que imagínate conmigo ese momento, cuando Jesús regresó a Capernaum, como de medio de esa multitud de personas
que lo había recibido con gozo, salió un hombre agitado, un hombre con el corazón en la mano, ansioso, rogándole a Jesús que viniera a su casa, porque su hija probablemente estaba en sus últimos momentos de vida, quizás convulsionando, respirando cada vez más lento, ya inconsciente, cesando en sus funciones vitales, y por eso, en el borde de su desesperación, Jairo le rogó a Jesús que viniera a su casa. No se nos dice qué enfermedad específica sufría la niña, pero obviamente era una enfermedad para la cual no hubo medicina, ni médico, ni tratamiento alguno que la salvara. Y mientras Jairo se apresuraba, porque estaba urgente de llevar a Jesús a su casa, la Biblia dice que la multitud lo apretaba, como ocurre muchas veces en esas marchas masivas en apoyo a distintas causas, en esos mítines políticos que ya hoy día son más escasos. Y en medio de ese caos de gente, justo por detrás de Jesús, de una manera humanamente desapercibida, se acerca esta mujer que por 12 años estaba padeciendo este flujo de sangre. Y bueno, todas las damas conocen esto del flujo de sangre, porque hasta cierto punto la mayoría experimentan de una forma más aguda que otras ese tipo de dolor momentáneo por causa de ese periodo cíclico de su edad reproductiva. Pero el caso de esta mujer era un sangrado interminable, un sangrado que solo se agravaba con el tiempo, haciendo de su vida en la tierra un terrible infierno, ya que según la ley de Moisés, ese continuo sangrado hacía que ella quedara ceremonialmente impura. Ese flujo de sangre le impedía participar en la vida religiosa y en la vida social del pueblo, como dijo un comentarista, un flujo continuo y una impureza perpetua la habrían convertido en una apestosa mujer marginada por la sociedad. Esta mujer no solo estaba enferma físicamente, sino también espiritualmente impura, emocionalmente desamparada, mentalmente deprimida, al borde de una terrible desesperación. Se dice que algunos rabinos enseñaban que ese tipo de flujo de sangre era un castigo de Dios. Era un castigo de Dios como resultado de haber pecado en inmoralidad. Y ese manto y aplicación de la ley terminó causando que esta mujer fuera probablemente juzgada y condenada por la sociedad, tal y como Elifaz, Bildad y Zofar juzgaron y condenaron a su amigo Job. Y por esa razón ella seguro que fue expulsada de la sinagoga, divorciada de su esposo, rechazada por su familia y confinada en un destierro. Tristemente, durante 12 años, su vida fue una tragedia miserable. Y ambas condiciones fueron enfermedades destructivas. Una fue fulminante, la de la niña. La otra fue agobiante, la de la mujer. Pero cuando las analizamos más detenidamente, nos damos cuenta que ambas enfermedades revelan una realidad más profunda del ser humano. Y es la fragilidad de su condición caída. Hermanos y amigos, la obvia y directa razón del por qué las enfermedades entraron en la experiencia humana se deben al pecado. Dios nos hizo para vivir. Dios nos hizo para disfrutar de la vida perpetuamente. Fue el pecado que como intruso y ladrón introdujo no solo la muerte, sino también todos esos otros elementos que nos llevan hacia ella: las enfermedades, las sequías, las guerras, la pobreza, los desastres naturales, en fin. Nuestro mundo perfecto, nuestro jardín de Edén, fue sujeto a la muerte, fue sujeto a sus efectos mortíferos. Ahora, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado con usar nuestra lógica incorrectamente, ya que la Biblia no nos dice que la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre sufrieron esas enfermedades como un castigo de Dios. Y aunque cuando eso no es evidente, ni para el que sufre, ni para los testigos de su vida,
Si nosotros cometemos el error de nosotros pensar que Dios ha castigado a algunas personas con enfermedades por pecados muy específicos en su vida, nosotros podemos cometer el pecado gravísimo de asumir, juzgar y luego condenar a una persona concluyendo injustamente que su enfermedad es causa de un pecado en su vida. Y yo voy a decir esto con temor y temblor, porque eso lo vivimos nosotros. Mi esposa y yo lo vivimos juntos. En el caso de mi propia familia, mi esposa y yo nos inclinamos a pensar que mi suegra Marisol, que ya murió de un cáncer, ella sufrió ese cáncer porque en esa época particular de su vida, ella se apartó muy, pero muy lejos del Señor. Y nosotros creemos que Dios usó precisamente la enfermedad en su vida para que justo antes de ella morir, ella se arrepintiera y volviera al Señor. Pero cuando nosotros no tenemos esa información de primera mano para llegar a esa conclusión, lamentablemente podemos pecar de calumnia y de falso juicio. Así que oye esto, ciudad de gracia, no todas las enfermedades son el resultado de un pecado particular, pero sí todas las enfermedades son el resultado del pecado original. Hermanos y amigos, la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las consecuencias del pecado en la humanidad han causado que todos nosotros nos volvamos físicamente frágiles. Somos frágiles, sujetos a todo tipo de enfermedades infecciosas, genéticas, autoinmunes, degenerativas, traumáticas, desde virus y bacterias hasta tumores y cánceres. El pecado trajo una maldición que afecta a toda la creación, incluyendo nuestra salud física. De modo que de este lado de la eternidad y en este mundo caído vamos a sufrir. Sufriremos de continuas aflicciones en el cuerpo, pero que van a estar orquestadas por Dios. Pero estas, cuando nos ocurran y las experimentemos y carguemos con ellas, deben ser una ventana para que consideremos una fragilidad más profunda, que es nuestra condición espiritualmente caída en el pecado. Cada vez que te enfermas, debes ver esta condición más preocupante. Por eso Dios compara continuamente el pecado a una enfermedad. Porque mucho antes de sufrir las enfermedades en el cuerpo, la caída afectó nuestras almas con una enfermedad más mortífera y más destructiva que la misma muerte espiritual. La Biblia dice que el pecado afectó todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y a esta doctrina se le conoce como la corrupción radical o la depravación total del hombre por el pecado y en el pecado. De hecho, el profeta Isaías lo explica y lo ilustra, esta condición nuestra, como si fuera un cáncer terminal que se ha regado, haciendo metástasis y afectando todas las partes de nuestra alma. Miren cómo dice Isaías 1, 5 y 6, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Esas enfermedades de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre estaban carcomiendo sus cuerpos, debilitándolas poco a poco, absorbiendo sus vidas, llevándolas progresivamente hacia la muerte. Y yo quiero que ustedes sepan que eso es exactamente lo que está haciendo el pecado, no en nuestro cuerpo solamente, sino también en nuestras almas. Está carcomiendo nuestros deseos internos, está carcomiendo nuestros pensamientos, nuestra voluntad, evidenciando algo muy peligroso y preocupante, de que ya nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y estamos siendo llevados hacia la condenación eterna de nuestras almas.
Charles Spurgeon describió nuestra condición caída así como la sal permea de sabor cada gota del Atlántico, así el pecado afecta cada átomo de nuestra naturaleza. Y el teólogo predicador R.C. Sproul añadió: la caída dejó intacta la voluntad humana, pues aún conservamos la facultad de elegir, pero nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado y nuestros deseos han sido atados a sus impulsos malignos. Y aunque todavía podamos pensar, elegir y actuar, sin embargo, algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido todo deseo por Dios. Los pensamientos y deseos de nuestro corazón son siempre malos. Por eso el libre albedrío es una maldición. Porque aun cuando podemos elegir, elegimos según nuestros deseos. Y de alguna manera u otra siempre elegimos continuamente el pecado y por lo tanto nos hacemos responsables ante el juicio de Dios. Hermanos y amigos, según la Biblia, todos los seres humanos pecamos y todos nos hemos vuelto esclavos del pecado. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El veneno del pecado nos ha matado, la serpiente nos ha mordido, todos estamos muertos espiritualmente. Nuestras mejores conductas, nuestras mejores obras religiosas están contaminadas y corrompidas por el pecado en nosotros mismos. Y por nosotros mismos no tenemos ninguna esperanza de salvarnos. Estamos a la merced de un juez santo y justo. Y recibir en su corte el peso completo de su ira, la pena máxima de todas nuestras maldades, que es la muerte eterna en el infierno. Y así como ya la hija de Jairo le fue avisada por mensajeros que ella estaba muerta, y la mujer del flujo de sangre se encontraba sin esperanza alguna, habiendo gastado todo lo que tenía y los médicos no pudieron sanarla. Así es la fragilidad de nuestra condición. Nosotros vivimos pendientes de un hilo. Cualquier cosa puede partirnos la vida. Una enfermedad, un accidente, una tragedia, y así como pecadores estamos pendientes de un hilo, al borde de la peor desgracia, que es la condenación eterna en el infierno. Pero gloria sea a Dios que esta historia no acaba aquí. Existe una tercera y última razón del por qué Dios orquesta situaciones difíciles que nos empujan al borde de la desesperación, y es para concedernos por la fe su gracia salvadora en Cristo. Dios te empuja al borde de la desesperación humana para concederte por la fe su gracia salvadora en Cristo. Dice el versículo 44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Si vemos más adelante en el versículo 54, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. ¿Has estado tú en algún momento de tu vida al borde de la desesperación? La desesperación de Jairo, que lo llevó a otro nivel de ansiedad, ocurrió cuando la multitud oprimía a Jesús, sabiendo que urgentemente necesitaba llegar a su casa, impidiéndole a Jesús moverse con rapidez. Y peor aún, su preocupación segurísimo que aumentó cuando de la nada en el camino apareció esta mujer inmunda para interrumpir su urgente desplazo y llegar a tiempo a sanar a su hija. Seguro que Jairo, ponte en el lugar de Jairo, seguro que Jairo llegó a un punto de tal desesperación que probablemente perdió toda esperanza. Perdió la esperanza.
de que su hija fuera sanada y salvada. Yo te pregunto, ¿has estado tú ahí? Cuando todo se te ha nublado en tu vida, cuando todo se ha oscurecido, cuando tú por más claramente no hay salida, no hay solución humana a tu situación. En esos momentos nosotros somos tentados a dudar y a cuestionar a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Qué derecho tienes de hacer esto, Dios? Me encanta como dice Jerry Bridges, la adversidad es difícil de soportar y puede ser aún más difícil de comprender. Si Dios realmente tuviera el control de todo, ¿por qué permitiría un trágico accidente automovilístico? ¿Por qué permitiría una pérdida laboral crucial? ¿Cómo puede Dios permitir el cáncer de un ser querido o la muerte de un hijo? Y al considerar la soberanía de Dios orquestando y entretejiendo situaciones adversas, situaciones difíciles que nos empujan hacia el borde de la desesperación, pudiera parecer que Dios intencionalmente nos abandona o que Dios misteriosamente nos está manipulando y condicionando. Sin embargo, la Biblia dice que el obrar de Dios es recto, santo y justo. Y sus intervenciones divinas en nuestras vidas no son sino el resultado de su amor. Son el resultado de su misericordia, que aún después de nosotros haber pecado contra Él y merecer que inmediatamente su mano traiga sobre nosotros un justo juicio y castigo por nuestros pecados, aún así, todo lo que orquesta soberanamente lo hace Dios para acercarnos a Él, confeccionando oportunidades que no son sino encuentros divinos, para que en vez de recibir su terrible condenación en el infierno, recibamos de su mano la maravillosa salvación inmerecida que Dios preparó de antemano en la persona y la obra de Jesucristo. Pero tenemos que entender algo sobre Dios. Tenemos que entender algo sobre las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que sacar como una hierba mala de nuestras mentes la noción de que Dios está obligado a salvarnos, de que Dios está obligado a responder inmediatamente nuestros ruegos y nuestros clamores mientras sufrimos las vicisitudes de un mundo caído, sujeto a maldición, porque deberíamos estar sufriendo eso y peor aún. No, mis hermanos y amigos, Dios no está obligado a salvarnos. Dios no está obligado a sanarnos. Escuchen esto, Dios nos visita, nos rescata, nos sana y nos salva porque Él quiere, por el puro afecto de su voluntad. Dios no le debe sanidad ni salvación ni a la hija de Jairo, ni a la mujer del flujo de sangre, ni a ninguno de nosotros. Pero Dios sana y salva porque Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. La salvación que nosotros cantamos y atesoramos le pertenece a nuestro Dios. Su poder sanador y salvador son dados soberanamente como un regalo inmerecido de su gracia para con pecadores que ahora mismo deberíamos todos estar pagando por nuestras ofensas y rebeliones en el infierno. Por eso Dios dijo en Romanos 11:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso Cristo no sanó a todo el mundo. No nos confundamos, hermanos y amigos. Cristo escogió tener misericordia de la hija de Jairo. Cristo escogió compadecerse de la mujer con el flujo de sangre. ¿Recuerdan ustedes la canción de Demi Lovato? En su desesperación, ¿cómo le pidió a Dios que enviara a alguien? Ella dijo, alguien, por favor, envíame a alguien. Señor, ¿hay alguien? Necesito a alguien. Oh, alguien, por favor, envíame a alguien, Señor. Yo quiero que ustedes sepan, incluyendo a Demi Lovato, que ya Dios envió a ese alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien que en nuestra desesperación todos necesitamos, ya fue enviado y vino al mundo
para socorrernos y sanarnos, no primariamente de las enfermedades físicas temporales, sino de la principal enfermedad espiritual y eterna del pecado que carcome el alma, matándola y condenándola al infierno. Por eso dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ciudad de Gracia, el mayor milagro ocurrió en la cruz, cuando el Dios eterno se encarnó, cuando en su cuerpo de carne sufrió por nosotros la ira de Dios, pagando allí para siempre nuestra deuda equivalente al castigo eterno del infierno. Pero ese poder y esa gracia salvadora de Jesucristo, que sana el pecado y que revierte la muerte eterna en nuestras almas, solo se recibe por medio de la fe. En medio de su desesperación, la interrupción repentina de la mujer con flujo de sangre debió convertirse en una señal, en una lección, en un ejemplo de fe que eventualmente animara a Jairo que estaba luchando, perdiendo toda la esperanza en su corazón, porque así como esta mujer en medio de la multitud se acercó a Cristo y tocó el borde de su manto, y al instante el poder sobrenatural de Jesucristo y su poder aplastante salió de él, sanándola, cesando inmediatamente su enfermedad. Yo quiero que tú sepas que Cristo tiene el poder, que en el nombre de Jesucristo hay poder para que todos tus pecados sean perdonados, y en un instante tu pecado y tu muerte sean absorbidos por su victoria en la cruz y por el poder de su resurrección. Yo quiero que sepas que hoy hay mucha gente en la multitud caminando cerca de Jesucristo, mirando religiosamente a Cristo, rozando cuerpo a cuerpo románticamente con Jesucristo. Pero para tú poder experimentar su poder salvador, es necesario que toques valientemente el borde de su manto en arrepentimiento y fe. No es suficiente estar cerca de Cristo, estar cerca de los que han conocido a Jesucristo. Tienes que tocar el borde de su manto para que su gracia y su poder se manifiesten en tu vida. Tienes que creer en tu corazón que Cristo es el camino, que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el agua viva, que Él es la luz del mundo, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, dice su palabra, aunque esté muerto, vivirá. El que en Él cree, su palabra garantiza que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y si has puesto tu confianza en Cristo y su poder te ha perdonado y reconciliado con Dios, Cristo no quiere que te quedes callado. Cristo no quiere que te quedes en silencio sobre lo que ha ocurrido en tu alma. Así como Cristo declaró que alguien lo había tocado con fe y que su poder había salido de él trayendo sanidad, Dios quiere que, igual que la mujer, tú te levantes. Levántate en medio de la multitud y reconoce, confiesa y declárale al mundo lo que Jesucristo ha hecho por ti y en ti, mi hermano y mi hermana. Abre tu boca, porque Dios quiere usarte como un vehículo para proclamar que solo en Cristo hay esperanza, para proclamar a este mundo moribundo que Cristo es el enviado del Padre, que vino a rescatarnos del pecado y de la condenación, y que solo en Él hay salvación. Si Dios usó a esta mujer y su testimonio fue escrito, su testimonio de sanidad y salvación, Dios lo usó para motivar a otros como Jairo, para que finalmente creyeran en Jesús. Dios también quiere usar tu historia, mi hermano. Dios también quiere usar tu testimonio. Él quiere usar tu encuentro con Jesús para iluminar a otros y traerlos a la salvación. Jairo estaba luchando con temor.
Él estaba luchando con incredulidad, ya que él era el principal de la sinagoga. Ponte en su lugar, así como muchos hoy día, aún sentados aquí, están luchando con dudas en sus corazones acerca de Jesús. Jairo quizás estaba aferrado a su religión, a su sistema de buenas obras, a su decencia, a su moralidad, luchando dentro de él mismo si él debía soltar su confianza en su propia justicia, y Dios tuvo que romper en él muchos esquemas de dudas, romper muchos obstáculos espirituales para que ese hombre religioso finalmente se acercara a Jesucristo y pusiera su fe solo en Jesús. Y así como Cristo le dijo a Jairo, Dios también te dice esta mañana, no temas, cree solamente. A pesar de que mensajeros ya le habían dicho que no molestara a Jesús porque su hija había muerto, y a pesar de que algunos se burlaron cuando Jesús dijo, no lloren porque la niña no ha muerto sino que duerme, Cristo le aseguró por la autoridad de su palabra que su hija sería sanada. Cristo esperó, oye esto, Cristo esperó precisamente el momento cuando su hija ya no tuviera pulso de vida. Cristo esperó que la enfermedad humanamente ganara la batalla, produciendo muerte para demostrarle a Jairo y demostrarnos a todos nosotros que solo hay uno que venció el pecado y su nombre es Jesucristo. Que solo hay uno cuya palabra tiene autoridad para revertir la maldición del pecado y su nombre es Jesucristo. Que solo hay uno que vivió perfectamente, que murió en nuestro lugar y que resucitó con poder aplastando la muerte y cerrando las puertas del infierno, y su nombre es Jesucristo. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Sí, Señor, tú lo sabes. Le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante y se espantaron grandemente. Por eso Pablo dijo en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda, aún esta mañana, a todos los pecadores que se arrepientan y pongan su fe y esperanza en aquel que Él levantó de los muertos. Y escucha esto, iglesia, hay una conexión evangélica. Si su palabra, atada a su obra redentora, tiene el poder para revertir la peor de las maldiciones, que es la muerte, y en su nombre nosotros que hemos creído en Él hemos alcanzado gratuitamente la victoria sobre nuestro mayor enemigo, entonces debemos creer que ante las demás dificultades de la vida, sean enfermedades, necesidades, conflictos y aún en las luchas de nuestra alma contra el pecado, debemos por fe clamar, debemos por fe pedir para que el mismo Salvador nos siga otorgando su gracia salvadora, y en el nombre de Jesucristo nos será dada. Pero debes lanzarte a sus pies como Jairo. Debes extender tu mano en fe y tocar el borde de su manto como la mujer y rogarle para que te visite en tu hora más oscura, en tu hora de confusión, en tu hora de necesidad, en el borde de tu más grande desesperación, porque Él prometió que todo lo que pidas en su nombre te será concedido. Y tu Dios y Salvador, que con su palabra que levantó a la hija de Jairo de entre los muertos, y en un instante secó el flujo de la sangre de esa mujer, sanándola por completo, también te visitará y te impartirá la gracia que necesitas, la salida a tu tentación, la fortaleza en tu debilidad. Pide con fe,
Pida en su nombre, porque su gracia, Él prometió que su gracia será suficiente, que su poder te perfeccionará en tu debilidad y que en su nombre somos más que vencedores. Padre, gracias